daban el diezmo, imagínate, de todo el año, de toda la temporada. Y la palabra enseña esto. Así que si tú lo piensas bien, en realidad el sumo sacerdote y los que ministraban en el templo eran millonarios. El sumo sacerdote era multimillonario. Y para los judíos eso es normal porque es algo que Dios estableció. Así que nadie se sentía abusado ni engañado, nadie sentía que se lucraba con la religión, porque todos tenían claro que eso era algo establecido en la ley. Pero el diezmo fue antes de la ley y fue después de la ley. Entonces, si ustedes lo piensan, en realidad el que Dios asigne un diezmo a sus siervos, pues significa que Dios no está diciendo que tengan un sueldo o que sobrevivan. Dios está diciendo que realmente Él quiere que sus siervos sean millonarios. El problema es que en Latinoamérica los pastores no son millonarios, no somos millonarios. Pero si así fuera, la verdad es algo que Dios estableció y ha establecido y ha decretado a través de su palabra. Bien, pero era eso porque les decía, cuando yo comencé en el ministerio, esas fueron las circunstancias. Yo entré al ministerio y del sueldo que yo tenía en esa institución, yo entré al ministerio percibiendo más abajo de la mitad de lo que yo tenía. En ese tiempo yo estaba soltero y sí, pues a veces uno lo piensa muchísimo después de todo lo que hemos pasado. Después que me caso con Erika, tenemos nuestras hijas. Tener una familia en el ministerio es muy tremendo. Por eso muchos hijos de pastores, a lo mejor ustedes han oído historias, no quieren saber de la iglesia y tampoco están sirviendo a Dios porque se sienten lastimados por el nivel de vida que tienen sus padres como pastores. Entonces, por eso me daba cuenta cuando yo me quería casar, sí, y tardé unos años. Yo estuve orando durante todo ese tiempo, jóvenes, pidiendo al Señor que me bendijera para casarme, porque si tenía una posibilidad de casarme en mi profesión, ahora en el ministerio era imposible realmente que yo me pudiera casar. Así que si alguien les puede hablar de fe a los hombres y les puede hablar e inspirar para que tú puedas vivir la manifestación sobrenatural de Dios en el área financiera, yo puedo hablar de eso amplia y profundamente. Ok, entonces mira, vamos a lo que nos dice la escritura ahí en Mateo capítulo 6 verso 19 dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo te fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, cuánto más lo serán las mismas tinieblas. Advertencia: hay quienes creen estar viviendo en la verdad de Dios y están en tinieblas. Advertencia: hay quien puede creer que ya sabe o que lo sabe todo en la vida cristiana y puede estar en tinieblas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dilo conmigo, iglesia: no podemos servir a Dios y a las riquezas. Dilo conmigo, no escuché. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y luego nos dice: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Por los zapatos no se afanen, señoras. No, eso no dice. ¿Por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen.
no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Bástele al día su propio mal. Esto es algo que Jesús declaró en el comienzo de su ministerio, y no fue la única vez que lo dijo seguramente. Pero qué interesante, observa cómo dice el Señor que no te hagas tesoros en la tierra sino en el cielo. Luego dice que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Luego dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. La forma en que tú ves la vida puede hablar de si estás en tinieblas o en luz. Si tú ves de acuerdo a lo que te dice la palabra, tú verás la verdad. Si tú tienes preferencias personales e interpretas la Biblia para solamente obedecer a Dios en aquello que te conviene o aquello en lo que tú estás de acuerdo, estarás viviendo, dice ahí, en tinieblas. Tenemos que aprender que muchas veces Dios, cuando habla en su palabra, no siempre todo va a parecer conveniente a nuestros intereses. Pero cuando muchos piensan en darle a Dios, en nuestra cultura latinoamericana siempre hay la sensación de despojo, de que se aprovechan, que se lucra. Yo hablo de esto con mucha libertad. Yo no sé por qué los pastores no lo hacen y por qué de esto no se habla con transparencia, para evitar que muchos vivan con suspicacia y que vivan pensando mal acerca de lo que hacemos en la iglesia cuando tomamos los diezmos y las ofrendas. Ustedes saben, para los que nos conocen por muchos años, que yo he sido en esto muy claro al hablar de este tema, tal como lo dice la palabra. Entonces, Señor Jesús está diciendo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué le diría esto a los judíos? ¿Ustedes saben cuál es el día más importante para los judíos? Es el primero de enero, porque ellos dicen 1 de enero. 1 de enero. ¿Por qué a los judíos les diría, a los judíos que conocían al Dios verdadero, por qué les diría, no pueden servir a Dios y a las riquezas? ¿Por qué esto se le diría a la iglesia? ¿Qué no se supone que nosotros amamos a Dios, lo conocemos? ¿Qué no se supone que nosotros ya tenemos muy claro quién es nuestro Dios y que el dinero no es nuestro Dios? ¿Qué no lo tenemos claro? Entonces, cuando está hablando, qué interesante, de servir a las riquezas, está hablando de una forma de vida. Entonces nos está hablando de que hay personas que aún conociendo a Dios pueden tener un estilo de vida enfocado solamente al dinero y que solamente están dedicando su vida a un trabajo, a una profesión y a un negocio. Y aquí a los hombres yo quiero llamar su atención, hombres, porque lo primero que ustedes tienen que aprender a desarrollar es el liderazgo espiritual. Dios te ha llamado como hombre a ser un hombre de fe, un líder espiritual. Y qué padre que los hombres no solamente tengan el amor para cuidar de sus familias, que se esfuercen tanto por su bienestar, que trabajen duro para darle una buena vida a su familia. Qué padre es que no solo hagan eso, sino que lo más importante para los hombres sea servir a Dios y no a su profesión, a su negocio o a sus intereses personales. Entonces aquí tenemos un problema, porque muchos hombres piensan que las mujeres deben estar dedicadas a lo espiritual, mientras ellos están dedicados a trabajar y a buscar ingresos para el bienestar de su familia. Qué padre que haya hombres que tienen prioridades y que saben diferenciar y que entienden muy bien que antes de servir al dinero, primero Dios los llama a servirle a Él. Y es que a quien tú sirves es a quien tú empoderas.
Porque si tú no tienes tiempo para servir a